por allí el rostro de una gran y maravillosa mujer. Creo que es Sandra, me parece haberla visto. No estoy muy seguro. Ya entró Sandra Betancourt. Sí, Sandra, Mira, bienvenida. se ríe, se ríe. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta masterclass que trata de un tema bien polémico que a lo largo de toda nuestra vida y todos de alguna manera vamos a entender la diferencia, la similitud y le pusimos por nombre entre el amor y la ausencia. ¿Me quedo o me voy? ¿Okay? Pero no sin antes, quiero comenzar con unas palabras que a mí siempre se me quedaron grabados y siempre yo digo que las llevo conmigo y es igual sentirse solo que elegir estar solo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será igual? ¿Es igual sentirse solo que elegir estar solo? Eso es una pregunta que quiero que se hagan y no me la respondan a mí. Una vez que terminemos esta masterclass, anoten y se la respondan. Porque de aquí va a tomarse decisiones, no de inmediato, pero quizás a largo plazo, que les hagan reflexionar. Y lo otro es que cuando nosotros o las personas no eligen la soledad, generalmente genera un malestar. Y siempre la no elección de la soledad siempre va con una sensación de desconexión cuando usted no elige estar solo. Y eso crea una falta de vínculos. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener claro todo esto. Y hay algo que yo siempre les comento a las personas y que a veces las personas también en mis, digamos, en mis consultas, yo les hago esta pregunta a las parejas. Que dos cuerpos duerman juntos no garantiza que dos almas estén amándose. Muchas personas duermen juntas, muchas personas se acuestan juntas, pero eso no es garantía de que no se sientan solas. ¿Okay? Entonces, bueno, bienvenidos. Antes de que le demos el comienzo total, quise enclavar estas frases de reflexión para que ustedes vayan haciendo un trabajo de introspección con ustedes mismas y con ustedes mismos. Tienes el derecho de palabra ahorita, Candy, con referente a la actividad que vamos a emprender a hacer. Maravilloso, muchas gracias por ese introductorio. Me parece súper interesante reflexionar, porque a veces hasta puede ser doloroso hacerse esas preguntas, ¿no? Como que será que me siento ausente, estoy aquí o estoy allá. Así que vamos a hacer un pequeño cuestionario que en la escala de soledad el doctor John Gerber diseñó. Vamos a hacer a disponernos a tomar nota para estas preguntas que parecen simples, pero vamos a Son dar tres ítems. en el clavo. Son Rapidito. 3 ítems. Y vamos a responder de la siguiente manera. Sí, más o menos, o no. Tenemos claro la forma de responder. No es que tal vez, medio blanco y negro, no es de color gris. No es sí, no y más o menos. La primera pregunta. ¿Con qué frecuencia sientes que te falta compañía? ¿Con qué frecuencia sientes que te falta compañía? Recuerden que las respuestas válidas para ustedes y para mí, porque esto es un test que nos permite determinar en el área de la salud mental los sentimientos de aislamiento que pueda tener una persona. Es un test muy rápido y se utiliza para evaluar precisamente. Como lo dijo Candy, esto pertenece a la escala del doctor de John Gilbert, ¿okay? Un psiquiatra que estudió mucho tiempo por qué los seres humanos vivían en soledad, por qué se sienten solos y elaboró estos tres ítems. Esto se le llama sencillamente versión rápida del doctor D. John Gilbert. Es una escala rápida de la soledad. Segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia se siente excluido? Sí, no, más o menos. ¿Con qué frecuencia se siente excluido? Tercera pregunta.
¿Con qué frecuencia se siente aislado de los demás? La pregunta me dio a mí bien así como en el ego. Ay, 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 me ardió la llaga. ¿Con qué frecuencia se siente aislado de los demás? Respondemos sí, no, más o menos. Fácil, difícil, ¿cómo les pareció este cuestionario de 3 ítems? A ver, ¿Cuál es quiero ahí leerlos en los comentarios. okay. ¿Cuál es el resultado? Ustedes mismos se van a autoevaluar. Muy sencillo. Toda persona que en cada uno de estos ítems, es decir, tenga más de 2 o los 3, debería, sugiero, ¿ok?, averiguar cuál es el motivo de su soledad, no solamente interior, sino de su desconexión. ¿Ok? Si tiene un solo ítem, está bien, pero si tiene a partir de 2 o los 3, que comienza sí, 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 las 3 respuestas sí, sí, es momento de empezar a ver lo que hoy vamos a trabajar y lo que le voy a exponer. ¿De acuerdo? Ustedes mismos se van a autoevaluar, ustedes mismos se van a identificar con esto que estoy diciendo. Bueno, comenzamos entonces. Como lo dije, la masterclass de hoy corresponde a lo que se llama entre el amor y la ausencia. ¿Me quedo o me voy? Fíjense lo siguiente. Siempre que estamos en una relación, y esto no solamente aplica a una relación de pareja, también aplica a una relación personal, a una relación laboral y obviamente a una relación con nosotros mismos. Pero a donde yo voy. La palabra ausencia etimológicamente, ¿ok? Hay que entenderla como que estamos fuera de contextos, con nosotros o con los demás. Es importante porque la gente, está ausente, ¿no? Es importante entender todo esto. Y disculpen si les hablo un poco desde la parte de la literatura, pero es bueno aclarar qué es la ausencia. Entonces, es importante saber que la ausencia no es más que fuera de foco hacia nosotros o hacia los demás. ¿Ok? Sandra está preparando algo riquísimo que aquí me huele algo delicioso, pero no sé qué es. Ok, detrás de la ausencia hay unos procesos bien interesantes y la gente no lo entiende todavía. El primer proceso es, en una ausencia podemos estar por un proceso de hábito, ¿ok? O por un proceso de costumbre. Ya voy a explicar uno y el otro. Vamos en secuencia, por favor, para que podamos entender. Entonces, ya entendimos lo que es una ausencia, es estar fuera de foco con uno mismo o con los demás. Pero la ausencia tiene estos dos aspectos bien interesantes que están detrás de ella. Podemos estar en ausencia por un proceso de hábito, pero el proceso de hábito, cuando estamos en ausencia, es un proceso que tiene que ver con una acción personal, es decir, autocrecimiento, cuando usted hace una meditación, cuando usted está en un proceso introspectivo, en fin, eso es un proceso de hábito, porque es una acción personal para mejorarse, ¿de acuerdo? Pero cuando usted está en una ausencia de costumbre, aquí viene el problema, porque las ausencias de costumbre son un proceso de referencia colectivo, es decir, por lo cultural, por lo social, por una herencia o por normas de grupos que hayan sido impuestas. Entonces, saber mi soledad cuál es. ¿Estoy por hábito o estoy por costumbre? Si estoy por hábito, estoy en meditación, estoy en un aspecto, porque más adelante vamos a ver los tipos de soledad, ya que ustedes van a entender esto mejor. Entonces, lo primero que hay que entender es que la palabra ausencia no es más que estar fuera de foco con uno mismo o con los demás. Pero la ausencia también puede ser un hábito o una costumbre. Si nuestra ausencia es un hábito, es una acción personal de crecimiento, de mejorar. Pero si nuestra ausencia se basa en una costumbre, aquí es donde tenemos que ver qué está pasando. Porque si es una costumbre, corresponde a un colectivo que me está generando eso. Corresponde a una acción cultural que me está produciendo eso. Corresponde a una acción social que me lo está impactando. O corresponde a un proceso hereditario, porque mi familia, por decir un ejemplo, no el mío, sino el de cualquiera, pudiera ver esa trayectoria de estar todos ausentes. ¿Okay? Y también puede ser la ausencia tomada como normas de grupo. Entonces, ya teniendo claro de esto, avanzamos
a la otra parte, que es me quedo o me voy. ¿Qué es quedarse? Quedarse en una relación con uno, con los demás, es permanecer y no moverse, ¿ok? Y no moverse por un tiempo determinado o indeterminado. Entonces, el sujeto está en una acción de ¿qué? ¿De hábito o costumbre? Costumbre. Si es un poco enredado, por favor, me detienen y les explico. ¿Vamos bien por allí? ¿Estamos bien por allí? ¿Sí? Ok. Sigo avanzando. Cuando yo decido quedarme, ¿ok? Cuando decido quedarme, como se lo dije, es un proceso de permanecer estático, no moverme en una relación conmigo y con los demás. Decido quedarme, ¿ok? Pero si yo decido irme, la correlación de irse tiene que ver con desplazarse, moverse, y corresponde a un hábito. Y si es un hábito, es una acción personal de mejorarme como persona. Entonces, irse, ¿qué es? Ambos son decisiones, pero la decisión mayor de irse está sustentada sobre un hábito, sobre una acción personal. Cuando yo estoy en un trabajo, en un empleo, y decido quedarme, pero empiezo a refunfuñar que mi sueldo, que los compañeros, que la empresa, me estoy quedando en esa empresa por una costumbre. Tengo una necesidad económica, tengo una dificultad para conseguir otro empleo, de interacción social, no tengo otra oportunidad y te quedas el resto de tu vida allí por muchos años. Pasamos a otro ejemplo. Estás en una relación de pareja y te quedas, pero te quedas y en esa relación de pareja eres dejado, no eres visto, de alguna manera eres maltratado emocional, psicológicamente y hasta físicamente, pero el grabado que hay aquí es que no te puedes divorciar. Mi mamá dijo que hasta la muerte nos separe, como dijo el sacerdote o dicen algunas culturas religiosas. Y me tengo que quedar, me quedo. Entonces, ese tipo de relación forma parte de qué? De una costumbre, de una herencia, de una norma de grupo, de una norma social, de una norma cultural, de una herencia. Y aquí vienen las consecuencias, lamentablemente, de quedarme en esta relación, aún sabiendo que mi relación es una relación no de hábitos, sino una relación de costumbre. ¿Ok? Entonces, cuando las personas se quedan en una relación de costumbre, es donde comienzan todos estos procesos. No eres visto, ¿ok? No eres visto. Entonces, y cuando no eres visto en una relación, ¿qué significa no ser visto? Eres invisible o invisible, ignorada o ignorado, eres desconectado, te desconectan emocionalmente en la relación de pareja, tus necesidades, logros, presencia no son validados ni tomados en cuenta. Estos son detalles muy pequeños, vuelvo y repito, esto es mucho más complejo, pero estamos tratando de ir desglosando parte por parte. Entonces, ambas son una decisión. Lo que pasa es que las personas que están en una relación por costumbre les cuesta mucho decidir, y ya lo vamos a ver más adelante, qué sucede entre mi área, que es la neuropsicología, y la psicología, por qué a estas personas les cuesta tomar una decisión desde la costumbre de retirarse de un trabajo, de cortar con una relación, e inclusive, podemos tener a nuestro alrededor familiares tóxicos, pero son nuestras familias, y no nos atrevemos a irnos de la vida de esas personas por los procesos que voy a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, lo importante de entender todo este proceso es que ustedes pueden lograr ver estas palabras claves que le están indicando que tienen que irse de esa relación, de ese trabajo, de esa familia, o en el peor de los casos, hasta verse, hasta irse de ustedes mismos y buscar una paz interior que les compense más. Las palabras claves que ustedes van a encontrar siempre en las personas que no son vistos y que les obliga a irse de una relación son básicamente estas. Cuando alguien le dice a ustedes, ay, no seas exagerado o exagerado con lo que estás diciendo. Cuando una persona te dice,
te responde y tú le preguntas algo y la respuesta puede ser, bueno, si a ti te parece, si está bien, ok. Cuando una persona te dice, si eso es lo que tú quieres, ok. Cuando una persona te indica y tú le haces algo y le dices algo y te responde, bueno, haz lo que tú quieras, o haz lo que tú quieres. Aunque no sea una respuesta grosera, esta respuesta indican que no te están viendo en la relación, no te están tomando en cuenta y además de eso, lo más triste, que allí no deberías estar. Cuando una persona le dices algo y la persona te dice como respuesta y tú necesitas que esa persona haga algo y te dice, tranquila, yo lo resuelvo a mi tiempo, lo resuelvo después. Total, el interesado soy yo, por decir algo. Cuando una persona en una discusión, una conversación, te dice y te invalida y dice, pero eso para mí no es importante. Wow, no te está viendo. Cuando una persona, tú le pides algo y te dice, ¿sabes qué? Otro día lo hago, total, o sea, hoy no es tan importante que lo haga, ¿ok? Ojo, no te están viendo. No te están viendo. Y ver no es con los ojos, no, es sintiendo con este señor que está aquí, cerebro, ¿ok? Y viviendo con esta emoción que está aquí. Entonces, estas palabras son muy comunes en ciertas conversaciones, en ciertos empleos, cuando a veces de repente una persona está en un trabajo, entrega un trabajo y también te dice, ah, bueno, sí, está bien, pero solo está bien y ya. Cada vez que a ustedes le invaliden y le minimicen sus respuestas, sus necesidades, ojo, ojo, cuidado con seguir allí, porque más adelante esto se va incrementando y luego lo voy a explicar cómo el cerebro lee esta información y la otra persona la hacemos adicta a lastimarnos. Y nosotros, los que están en este proceso, no hablo de mí, quedan adictos a ser, lamentablemente, mendigos emocionales. ¿Ok? Entonces, estas palabras claves de no ser visto, traten de tenerlas muy bien guardadas, porque si es un amigo, si es la pareja, si es un familiar, si es un jefe, hasta si el que creemos es un amigo, que no es amigo, no debe utilizar estas palabras inválidas o de invalidación hacia nosotros. Y es momento de empezar a decir qué relación tengo yo con esta persona, qué tipo de relación quiero llevar. Cuando hablamos de todo este proceso, existen muchos tipos de soledad, ciertamente, pero básicamente hoy vamos a trabajar con tres tipos de soledad que son las más frecuentes y ustedes se identificarán cuál es la suya. ¿Okay? Tenemos la soledad social, ¿okay? Que son procesos que relativamente tienen que ver más que todo con la validación y aceptación en redes sociales, apoyos y amigos, o sea, medio. Tenemos la soledad emocional. Esta soledad emocional es la que vamos a trabajar más hoy, que tiene que ver no solamente con tener redes sociales, sino con la falta de relación profunda que nosotros, de alguna manera, podemos tener con parejas, amigos y familiares. Y por último, la soledad existencial. La soledad existencial es una soledad que quiero hacer un buen hincapié en esto, porque resulta que es el nombre de esta comunidad. ¿Ok? ¿Y qué es una soledad existencial? Es una soledad que se vive con conciencia muy profunda, con una individualidad y una finitud de saber y aceptar que estando solo me siento bien conmigo mismo. ¿Ok? Es la soledad que algunas personas practican en algunas religiones, en las meditaciones, y que deben hacerse en ese completo silencio con uno mismo. Y es una soledad que se vive desde el punto de vista existencial. Pero la que vamos a tratar hoy es la soledad emocional. ¿Ok? Es esa soledad que aún teniendo en red o estando en red, no nos toman en cuenta. Voy a dar un ejemplo. Alguien envía un WhatsApp a una amiga, a un amigo sobre una situación y la persona le dice, ok, gracias por tu comentario. Y tú te esforzaste en tratar de ver que esa persona estaba manifestando una necesidad y tú le querías dar tu apoyo y la respuesta fue sencillamente tan vacía, tan vaga. Ojo, no te están viendo.
Esa es una soledad que a veces se practica también, no solamente en la soledad social, sino en la soledad emocional. Personas que se comunican, que hablan y todo el mundo lo dejen visto. Aquí viene la otra palabra. Envías un WhatsApp de alguien, de un feliz cumpleaños o algo así, y te dejen visto. Pero no te dejen visto porque no te vio el mensaje. Lo vio y jamás te respondió. Y algunos me dirán, bueno, puede ser que lo puso, te le olvidó decirlo, sí, pero si se presenta con mucha frecuencia, deberías empezar a evaluar qué tanto eres importante, mandarle mensajes a esa persona, preocuparte por esa persona por WhatsApp para perder tu tiempo. ¿Ok? Muy importante. La soledad emocional se basa sobre dos procesos que son bien interesantes, abandono y decepción. ¿Ok? Pero ambas tienen como base castigo y desdicha. Ya lo vamos a desglosar para que podamos entender esto que a veces cuesta mucho entender. ¿Quién de aquí de ustedes se considera una mujer fuerte o un hombre fuerte? ¿Quién de ustedes se considera una mujer fuerte y un hombre fuerte? Todos son débiles. ¿Esa manito es por ser fuerte o ser débil? Yo me considero fuerte, pero ahora ya puedo soltar de vez en cuando las pesas. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Las bases de las ausencias o soledades, particularmente las emocionales, tienen como punto el abandono y la decepción. Cuando usted se abandona a sí misma o a sí mismo ante cualquier situación, ¿qué creen ustedes que está pasando? Ah, Marcela, dicen que soy fuerte, pero yo no me siento así. Maravilloso. Porque las personas más fuertes no son las que dicen que son fuertes, sino las que en su debilidad se logran levantar. En cambio, las personas que dicen que son muy fuertes, en su fortaleza, se caen y cómo les cuesta levantarse. Y las que se levantan con mucho dolor, resentimiento y a veces no se levantan bien. A veces vale la pena ser débil para levantarse fuerte. Vale la pena ser débil para... Y decir que uno es débil no es ser débil, es ser más fuerte, porque estás enfrentando y asumiendo lo valioso, lo importante que es caerse y levantarse también. ¿De acuerdo? Entonces, vamos avanzando. Decía que la soledad emocional tiene dos parámetros, abandono y decepción. Las personas que están en soledad emocional se sienten abandonadas y ese abandono les crea una decepción, una depresión y tienden a castigarse pensando que el problema de este proceso no son los demás, son ellos. Es que la gente no me entiende, es que yo no hablo bien, es que no tengo buena dicción, es que nadie comprende mis ideas, es que, y comienza una serie de desvalidaciones, y esto suele suceder mucho en las relaciones de pareja. Entonces comienzan a abandonar, y aquí viene el paso más terrible que puede haber. Empiezan a priorizar la otra persona, y lo que están haciendo es aumentar más su soledad, porque la otra persona comienza a convertirse ya no en parte de la pareja, sino en la pareja, en el miembro principal de esa pareja, y tú te colocas a un lado. Y después, cada vez que pasan cosas, te sientes cada día más decepcionada de ti misma, pero te sigues quedando en la relación. Pero aquí comienza la otra parte, comienza el castigo. Natalie, bienvenida. Comienza el castigo. ¿Qué castigo? El castigo de creer que te mereces estar solo y no estar acompañado. Y comienza tu transitar de desdicha, ¿sí? Tu caminar de desdicha. ¿Vamos bien por allí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Súper, súper lo que estás diciendo, porque aunque uno dice, no, eso pasará en relaciones por allá, y resulta que es el pan de cada día, porque no nos enseñan una responsabilidad efectiva. Y eso que me comentaste al principio, que parece un ejemplo simple
No, mandé un WhatsApp a un grupo, no sé, de amigos, o me fui o le escribí a mi pareja y no me respondió, pero yo vi que lo leyó y no me respondió. No hubo esa habilidad de responder a tiempo, o de pronto decir, mira, no puedo atenderte, ¿dónde queda esa responsabilidad afectiva con la otra persona? Entonces ahí uno empieza a sentirse como excluido o solo o aislado. Correcto. Maravilloso lo que está. Están todos tomando nota, ¿verdad? Para que se pillen pillados. Muy Entonces, ok, creo que la señora Sarit quería preguntarte algo, Candy, no sé. Sarit, cuéntame, que tienes ahí la manito, levantaste la manito, ¿tienes alguna pregunta? ¿O estabas respondiendo a alguna pregunta que habíamos hecho anterior? Claro, aunque queríamos dejar las preguntas para Sí, final, porque para avanzar en el tema, pero si hay algo urgente que necesita ser aclarado, con mucho gusto. Natalie también preguntó sobre ser mujer fuerte, ser mujer débil, algo así, pero no entendí porque muy rápidamente se hizo la pregunta. Si te parece, al final te la podemos responder o te puedo dar una respuesta más precisa de lo que estás preguntando. ¿Te parece, Natalie? Para ir avanzando y no detenernos. igual para Sarit, si quieres nos dejas la pregunta ahí en el chat y las anotamos. Listo, super Natalie, gracias. Ok, entonces, a partir de lo que acabo de explicar, comienza a producirse para el área de la psicología, para el área de la psiquiatría, un trastorno llamado eremofobia. ¿Ok? Ese trastorno, ¿ok? Es un trastorno que se desarrolla, la gente le llama dependencia emocional, pero el nombre es eremofobia. ¿Qué significa la eremofobia? Es la fobia a ya no querer estar solo. Yo no puedo estar solo, necesito tener a alguien y se produce el apego. ¿Por qué? Porque la eremofobia es un trastorno en la cual la persona depende totalmente de una compañía. Y ojo, aquí voy con un término bien interesante porque esto le pasa a muchos jóvenes y adolescentes y adultos jóvenes. Y es que necesitan estar acompañados siempre en sus vidas con alguien, pero no pueden estar solos. Personas que, por decir algo, tienen su pareja, pero en grupo, incluye un grupo de amigos. Personas que tienen su pareja, pero no quieren salir con su pareja, sino, mira, fulano, fulana, ¿será que vamos para el cine todos juntos? Fulano, fulana, ¿será que vamos todos para la playa? La socialización es importante y es muy bonita, reunirnos en grupo, pero la individualidad de la conexión de pareja es más importante todavía. Es importante compartir en grupo. Estas personas que acostumbran siempre a salir en grupo y pocas veces salir con su pareja, tienen un problema llamado eremofobia. Y es esa dependencia total a yo no querer estar solo. Un breve apártice de este proceso, que ya me lo preguntaron, pero es muy pequeño lo que voy a decir este apéndice. Por allí tenemos un fenómeno que está pasando que son los terian. Tiene que ver con la eremofobia, el miedo a estar solos y se reúnen en clan y en grupo. Les dejo eso por allí. ¿Ok? Entonces, teniendo claro todo este proceso que estamos habiendo, que estamos hablando, que hemos colocado sobre el tapete, yo les pregunto, ¿es igual sentirse solo que elegir estar solo? Cuando usted elige estar solo, usted está trabajando un hábito. Usted está para crecer, para respirar, para conectarse. ¿Ok? Usted está eligiendo. Pero cuando usted sencillamente, ¿ok?, se siente solo, está en una situación de costumbre. Situación de costumbre. Triste llegar a acostumbrarse a no estar solo cuando realmente lo que más necesitas es conectarte contigo mismo. Pero no es fácil y ya voy a explicar desde la neurología, que es parte, es de mi área, por qué sucede esto. ¿Vamos bien todo hasta allí? Hay algunos términos científicos que no han entendido, por lo menos el término de eremofobia, que lo pueden buscar en internet, su amiga la IA se los puede indicar, ¿ok? Y no es más que una de las tantas fobias, es un trastorno sencillamente que se trata en la psicología y que tiene que ver con ese miedo, ¿ok? De no
estar solo y que necesita siempre una compañía ajena. Y aquí se inicia el primer factor de los apegos emocionales en la eremofobia. ¿Ok? Sigo avanzando. Entonces, teniendo claro cuáles son los tipos de soledad, ¿qué soledad, si algunos de ustedes o algunos de ustedes lo viven, cuál sería la que más se repite en la vida de ustedes? Soledad social, que es esa de las redes, de estar apoyo, pero ustedes lo ponen en visto. La soledad emocional, que nadie les presta, su familia no los ve. En la relación de parejas, de amigos, usted pasa desapercibido. Pero el problema de todo esto es que esta persona que está en esto tiene tanta necesidad de ser visto que se queda. Y aquí funciona la primera parte, interesantísima, donde me encanta desarrollarla, porque no es porque sea mi área, pero me encanta. Se produce, ¿ok? Lo que se llama el anticipo predecible. El anticipo predecible significa de que la otra parte que ya te ha visto que tú no puedes estar solo, se aprovecha de ti. Y el cerebro, en ciertos niveles de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿ok? Crea en el individuo una complacencia de, sin querer, lastimarte. Porque yo vi que tú no puedes estar sin mí. Y mi cerebro, el de la persona, no es que está sola, sino la que necesita a la compañía, dice, ay, me está prestando atención. No, no te está prestando atención. Se dio cuenta que tú tienes una necesidad y no te está validando, lo que te está es usando. Usa tu soledad para maltratarte, para violentarte, para abusarte y no te das cuenta. Y te dice cosas y tú de repente dices, ay, me está validando. No, no te está validando. Está usando tu soledad para beneficio de él. Y aquí caen los famosos narcisistas. El narcisista busca personas solas, personas que tienen una ausencia total. Y como ellos saben que lo único que necesita la persona que tiene soledad emocional es que lo vean, el narcisista te lanza pequeños destellos que crees que eres importante en la vida de él o en la vida de ella. Y resulta que no, no, solamente te está utilizando cuando él necesita o ella necesita de ti y requiere algo. Pero tú eres tan mendigo o tan mendiga que no te das cuenta de algo, que lo que te están es mendigando, te están dando miseria. Y tu cerebro, a través de un neurotransmisor llamado dopamina, que es un neurotransmisor que se encarga de la complacencia, de sentir el placer, lo lee como algo grandioso. Ay, me dio algo. Pero como él no sabe cuantificar cuánto ese es algo, cuánto ese es mucho, tú dices, me ama, valida mi ausencia, él está conmigo, o ella está conmigo. No, no está contigo. Solamente te está utilizando tu soledad para engrandecer su ego, pero más nada, porque no te presta atención, no te ve, no está contigo, pero lo peor, exactamente como lo dice Betty Campo, quedarse por migajas. En uno de mis pequeños cortos hablé de los mendigos emocionales. Entonces, aquí viene la otra parte interesante. Generalmente las personas con soledad emocional tienen un elevado nivel de cortisol. El nivel de cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué hace el cortisol con las personas con una necesidad de soledad? Cuando no está el compañero, le escriben, le pasan mensajes, lo llaman, lo atosigan, lo presionan, pero no solamente eso, vive un estado de estrés y ansiedad tremendo al punto de que la otra persona se siente agobiada, agobiada. ¿Y a qué se debe? Se debe a que este señor llamado cortisol genera una gran carga de estrés en el cerebro, producida precisamente por sus inseguridades, por sus miedos a no querer enfrentar que es sola o solo yo puedo sobrevivir. Y lo otro es, el cerebro humano particularmente tiene más de 4.500 años sobreviviendo solo, pero tiene un detalle, él no discrimina si acompañado o solo estoy mejor. Y aquí es donde viene la decisión del cerebro de las personas. Evaluar si estando solo
puedo estar mejor, o estando acompañado estoy peor. Pero llegar a eso es agobiante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está en esa tensión de mandar mensajes, de saber que no quiere estar solo, está disparando grandes cantidades de cortisol. ¿Cómo pueden ustedes evitar sentir este agobio? Tan sencillo, se paran, se levantan, se echan agua fría en la cara o agarran un hielo en su mano y lo contienen por un instante y él bloquea el circuito, de cortisol, de ansiedad y estrés. Y ninguna persona que esté bajo un estado de estrés puede mantenerse ni puede elevar sus niveles de conciencia, de asertividad con lo que quiere y con lo que hace. No lo puede hacer. El cortisol bloquea todo sentimiento de conciencia y de asertividad para dar respuestas adecuadas. Por el contrario, la persona lo que hace es generar más conflicto hacia sí mismo y se siente cada vez más desvalidada porque la otra parte no le responde, está cansada, en fin, todo lo que sucede. Entonces, una de las partes más importantes en todo esto es manejar. Las personas con soledad emocional tienen un alto grado de ansiedad, muy. Y si le hacemos una prueba, tienen un cortisol elevado. Y si tienen un cortisol elevado, tienen una dopamina, que es el sistema de complacencia, bajitico. Y por supuesto, toda persona con una soledad emocional, su autoimagen, su autoestima está bastante disminuida. Blanco de las personas manipuladoras, blanco de los narcisistas, blanco de toda persona que quiera usarte y manipularte. Pero darse cuenta que estás ante esta situación es empezando a escuchar aquellas palabras claves que le dije hace un par de ratos, hace un par de momentos, donde ustedes van a distinguir, epa, ya va. ¿Y qué significa no ser visto en una relación? Es que no, escuchen, no corresponde a que estés allí. No debes estar allí. Pero ¿saben qué? Tomar la decisión de irse es complicada, porque ustedes se creyeron, los que están en este proceso, y además de creerse, están casi seguras o seguros que de esa manera les van a amar o son amados. Y nada más lejos de allí, nada más lejos de allí, de tener una conexión emocional asertiva y precisa. ¿Cuál es el problema de las personas que viven en una soledad emocional? Primero, que se convierte en el proyecto emocional de la pareja. ¿Qué significa? Que la otra persona, lo que vas a crearle es la necesidad de lastimarte. Y su proyecto emocional de la pareja que te hace daño es sacar provecho de ti. ¿Okay? Y lamentablemente, por ahí no es el camino. Luego, uno de los factores es que muchas personas cometen el error en una relación de pareja, de amigos, de contar todo, de decir todo bajo una premisa, es que a mí me gusta ser honesto. No. El cerebro ama las historias incompletas. Cuando tú le dictas a tu cerebro toda una historia de toda tu vida, no dejas misterio, no dejas secreto y dice, es que yo soy transparente. Lo que le estás diciendo a la otra persona es que te estás quedando sin ti. Te estás quedando sin ti. Contar todo sin filtro te lleva a una soledad emocional. Y por último, no menos importante, las personas que viven en soledad emocional pierden su vida, abandonan su vida. ¿Qué significa perder su vida? No es que te suicidas, no, es que tú dejaste de tener vida para entregarle tu vida a tu pareja, a tu amigo, a tu jefe, a tu familiar, y decidiste no vivir y que esa persona viva por ti. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? ¿Preguntas? Para dejar los últimos minutos de preguntas y respuestas que tengan que dar. Quedamos Entonces, con una herida abierta, Eduardo, aquí todos. Estamos todos calladitos, pillándonos. Oh my God, yo ¿cómo entonces, yo ahora? y entonces ahora podemos entender que la soledad no elegida, no elegida, genera malestar y siempre va de una sensación
de desconexión o una falta de vínculos con nosotros mismos. ¿Ok? Y la palabra clave en estos procesos de la soledad es el deseo. No lo pierdan de vista, el deseo. Es la falta de generar un bienestar hacia mí mismo. Deseo, falta de generar un bienestar hacia mí mismo. Estoy hablando del deseo en la soledad, no en otros procesos. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien por ahí? Entonces, es muy importante que estas palabras claves que le di hace un ratito, las repasemos una y otra vez para ver si están en el léxico o en la dicción de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestro círculo familiar e inclusive hasta de nosotros mismos. Porque si estamos con esas palabras o estamos con las personas que nos dicen esas palabras, con todo el respeto que ustedes merecen, no deberían estar allí. Nunca van a ser vistos, nunca van a ser validados, aunque se molesten, aunque generen grandes escándalos, grandes movimientos telúrgicos emocionales, las personas nunca lo van a validar, porque es que no les importa, porque nunca van a ser vistos. Entonces ustedes deciden si se quedan en una relación por costumbre o por hábito. Por costumbre o por hábito. Pero ya saben que si se quedan en una relación por costumbre, ¿por qué lo están haciendo? Si se quedan por hábito, ¿para quién lo están haciendo? Hasta aquí, brevemente lo que les puedo expresar. Lo de hoy es una micropíldora de lo que es la soledad, vista desde la psicología clínica y vista desde mi área de la neuropsicología. Recuerden algo muy importante. Si hay dudas al respecto, con referente a lo que me está pasando, y esta masterclass le abrió la necesidad, consulten a un especialista. No se queden calladas o callados, porque la ausencia de respuestas en el cerebro se llenan bajo el término de estrés y ansiedad si no le damos respuesta a lo que en nuestro cerebro nos está pasando. Busquen sus emociones, busquen si están solos, por qué están solos, si fue que lo eligieron o fue sencillamente que se lo autoimpusieron ustedes por un proceso social, cultural, hereditario, una obediencia al clan de ustedes, a mamá, a papá, a una tía, a un abuelo, a quien les haya criado, y se quedaron pegados allí en eso. Entonces, tener claro si lo mío es por un hábito, maravilloso, porque fue una acción personal de mejorarme como persona, como individuo. Pero si me estoy quedando en una relación y tengo esa ausencia de costumbre, cuidado, porque tengo que ver desde dónde se me está originando y cuánto me va a costar salir de ella. Entonces, la opción que va a tener el cerebro es quedarse y obligarte a quedar. Y sabemos que el que se queda y que permanece en una relación no se mueve, ¿ok? Dura tiempo indeterminado en la misma y el sujeto comienza a algo que siempre hablamos, Candy y yo, a creer que esto es normal y normaliza su soledad bajo la justificación de que si lo hizo mi papá, lo hizo mi mamá, no nunca les pasó nada, mi hermano, un hijo, en X, quien sea, el cerebro a través de este neurotransmisor que se llama dopamina, que la dopamina es ese neurotransmisor que produce el placer y la complacencia. Un ejemplo de la dopamina rapidito es un niño que le gustan los videojuegos y pasa mucho tiempo viendo los videojuegos, comienza a sentir satisfacción por lo que está haciendo y esa satisfacción le hace creer que lo que está haciendo, como el cerebro no tiene esa discriminación, es lo mejor y está bien. Bueno, así sucede con, y se le llama dopamina falsa, cuando eso sucede, así sucede con las personas que creen y normalizan su soledad bajo el sistema que hablé hace un rato. No sé si lo recuerdan, que es el sistema de castigo, es el sistema sencillamente de crítica, abandono, decepción y desdicha. Y la persona normalizan eso en su vida y pasan años y años. He tenido en mi consulta personas que han estado 30, 40 años de casado o de pareja y de repente un buen día dicen, epa, pero ya va, toda mi vida yo me he sentido sola o solo. Y despiertan. Y lo que han vivido toda su vida ha sido una relación de costumbre.
Y cuando comienzan a internalizar que su soledad vino por allí, dicen, no, ¿y qué hago yo aquí? Este hombre, esta mujer nunca me toma en cuenta. Esta mujer, y tienen hijos y tienen familia, y usted ve allí de repente aquellas parejas y dice, uy, ¿qué le pasó? Tenían 30, 40 años. Es que se dieron cuenta que su relación era de costumbre y no de hábito. ¿Ok? Ya podemos abrir las preguntas, las dudas, para que se vayan aclarados con ustedes mismos, no conmigo, y evalúen la posibilidad de que si es tiempo de trabajar su soledad o si su soledad realmente corresponde a un proceso que ustedes normalizaron o es un proceso patológico. Candy. Ay, maravilloso, Eduardo. Aplausos desde aquí. Y me parece un tema que es del día a día. A veces lo vemos así como una cosa difícil de tratar, de que no, si yo lo vivo, no, me está yendo súper mal en la vida, lo digo todo mal. Y resulta que algo no es normalizado, pero sí es algo natural. El ser humano es un Con ser el humano permiso de de ustedes. comunidad. Ok. El ser humano es un ser de comunidad, de pertenencia, de sentirnos acompañados con. Así Cuando es. somos bebés necesitamos a mamá y papá, cuando estamos en la adolescencia pues las hormonas nos invitan a enamorarnos, cuando ya estamos más grandes pues la naturaleza y la biología nos invita a enamorarnos, a casarnos, a procrear y a crecer y a aprender. Tal Y cual. esto está bien. ¿Qué pasa cuando volvemos normalizado el sistema de castigo que nos da felicidad? Uh-huh. Creamos un mal sistema de compensación, no diría mal, yo creo que generamos un sistema de compensación que en ese momento se vuelve satisfactorio. Tal cual. Entonces, hoy, ¿cómo puedo actualizar mi sistema de compensación para yo ir redefiniendo y reconstruyendo en mi mente, en mi corazón y todas mis células del cuerpo que la soledad es realmente integrarse con uno mismo y buscar la luz propia? Correcto. Hay una filosofía que es muy linda, que es como ir separando las sílabas de la palabra, pues Uh-huh. la palabra latina, soledad, Soledad. si la dividimos en sílabas, es sol, dar, es como dar, darse sol, darse luz. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que ya ahí yo le meto la patica de gato holística, es darse luz a uno mismo. Claro. Entonces, ahí me empiezo a dar cuenta de que esta soledad que construí y que se percibió afuera en mi relación de pareja o en mi relación social o existencial, es que yo de alguna manera me sentí separado de la luz. Uh-huh. Y es volverme a conectar, que me gusta, que me genera pasión por la vida, de pronto hacer repostería, de pronto pintar, hacer cerámica, jugar fútbol, eh, y si preparo una comida para mis amigos y los invito, o de repente, ay, vamos a hacer una pijamada de niñas para las mujeres ya adultas. Entonces, es volver a reconectar con eso que nos llena de luz. Y eso es una tarea acá que yo les mando, que me ha ayudado mucho a mí, es hacer cosas que por lo general desde el contrato social tenemos vistas de que hay que hacer en comunidad, pero también hay que aprender a hacerlas solas, como ir a cenar solo, ir al cine solo. Uh-huh. ¿Sí? Son actividades que nos empiezan a mostrar un matiz distinto de Uh-huh. lo que es estar acompañado y de Tal lo que es cual. aprender a sentirse solo, no por soledad, sino por aprender a darse esa luz propia que nos podemos compartir. Claro. Así que Así tal bueno, cual. preguntas, dudas, inquietudes, está el chat, está el micrófono, ya podemos aperturar su lluvia para darle luz. No pierdan de vista la palabra no ser vistos, ¿ok? No pierdan de vista nunca esa palabra en una relación, cualquier relación que lleven en su vida, ¿ok? Porque no ser visto es pasar por invisible, ser ignorado, desconectado emocionalmente, y cuando alguien no valida tus necesidades, tus logros, tu presencia, no haces nada allí, no haces nada allí. Más bien vas a resultar más herido y vas a resultar más lastimado. Preguntas, todo está claro, me encanta. Me encanta trabajar con las mujeres porque con el respeto de los caballeros,
desde el área de la neuropsicología, trabajan con dos hemisferios. Y muchos hombres dicen esta expresión cuando cometen infidelidades. No, ella se lo creyó. No, él creyó que ella se lo creyó. Pero ustedes trabajan con dos hemisferios. En los hemisferios están la intuición, la percepción, todo eso. Que ustedes a veces te hagan la loca es otra cosa. Pero uno huele. totalmente. Yo pienso desde el punto de vista de la neuropsicología que trabajar con el gremio, el género femenino, es tan alentador. Yo aprendo de cada paciente femenino porque me dejan muchísima información. Y ¿quién levantó la mano? Tenemos a Sergio. Sergio, por favor, adelante. Cuéntame. No, bueno, de verdad que a mí me gustó todo el tema porque está bastante chévere. Y bueno, algo que me gustó ahí era sobre la soledad. Bueno, no es que yo soy muy sociable con las personas, pero hace un tiempo aprendí como a vivir conmigo mismo. O sea, me di cuenta, hubo un tiempo que yo sufría de depresión y cuestión, me daba muchas veces cuando estaba chamo. Pero me acuerdo que con el tiempo fui aprendiendo a convivir conmigo mismo. Y de hecho soy capaz, o sea, lo he hecho muchas veces, que soy capaz de ir a comprarme un helado conmigo mismo y no sé, sentarme ahí tranquilo, disfrutándome una tarde, cosas así, pero y también las suposiciones que a veces también lastiman mucho a uno. Por ejemplo, si un amigo que no le contesta un mensaje, cosas así. Yo leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que hablaba sobre las suposiciones y otras cuestiones allí. Y de verdad que a veces lo que lastima a uno son cosas que no existen. O sea, muchas veces uno se hace... Exactamente. Fíjate, Sergio, las personas que sufren de soledad emocional, lo primero que padecen es sus cuestionamientos, sus autocríticas, sus juicios de valores, y lo dije hace rato, se castigan bárbaramente, bárbaramente. Y eso de castigarse los lleva a la decepción, a la depresión, pero no más allá de todo eso, los llevan a las adicciones. Sí, y también llegamos a muchas veces a lastimarnos más nosotros mismos. Así es, Ese totalmente. Es el peligro. Bueno, recuerden que todo lo que hemos visto hoy son micro píldoras. Cada tema de esto implicaría muchísimo tiempo para aprenderlo. Lo que queremos y pretendemos tanto Candy como Zulma, como mi persona, que son los que llevamos a cabo estas masterclass, es aperturar en ustedes las necesidades, las alarmas, para saber que en sus vidas algo no está siendo normal y que deben prestarle atención. No lleguen a un especialista cuando muchas cosas pudieron haberlas mejorado, porque entonces son esas famosas terapias interminables cuando pueden prestar atención a estas señales que están haciendo. Recuerden, antes que el cuerpo hable, ya tu mente habló. Y si tú la escuchas o si ustedes la escuchan, te evitan tener enfermedades físicas en su cuerpo. La enfermedad física no es más que una instauración de no haber escuchado nuestros pensamientos, no haber escuchado nuestras ideas, no haber escuchado nuestras emociones. Y cuando las escuchamos, nos evitamos enfermarnos. ¿Fuerte? Maravilloso, así es. Antes de que sostengamos como un sentimiento de baja frecuencia. Candy, Betty, una pregunta, ¿oíste? Para que no la aquí tenemos a varios. Me gustó mucho lo que comenta Marcela, porque es justamente a lo que estamos invitando, a abrir esa reflexión. Y ella nos dice, claro, no está. Estoy en reflexión, quedé movida, sin preguntas, tengo que volver a escuchar. Y yo le respondo, entiendo, mi Marce, mañana pasamos la grabación para que la puedan volver a escuchar, la vamos a pasar a la comunidad y así poder socializarlo en los próximos días. Estamos, tanto Eduardo como yo, en apertura, nos pueden escribir ahí cuando se meten a la comunidad, pueden escribirnos a los administradores, que somos Eduardo, Zulma y yo, y podemos socializar cualquier pregunta en la semana, agendar un café virtual, y pueden hacerlo. Conversar todas las inquietudes. No se sientan inhibidas ni hacia Candy, ni hacia la señora Zulma, ni hacia mi persona.
Pueden localizarnos. Ahorita Candy le va a dar sus redes sociales, yo le doy las mías. Estoy en TikTok, en Instagram, a través de la cuenta Bienestar Emocional 333. Por ahí me ubican, ¿ok? Ahí están mis videos colgados. Estoy también en YouTube a través de la cuenta Eduardo Ballester 6990, ¿ok? Y no se inhiban, y está los números por WhatsApp, que con gusto si conectan con la señora Zulma, con Candy o viceversa, será un placer atender sus necesidades, responder y aclarar lo que esta masterclass tan pequeñita no nos da para avanzar en aclaratorias mucho más profundas. Recuerden, sí hay estas tres soledades, pero la soledad emocional, cada quien la vive diferente. Somos seres humanos. ¿Y por qué? Porque cada quien tiene la misma emoción, pero se diferencia en la intensidad como esa emoción la vive. Y eso nos hace una huella dactilar distinta. Entonces, no acostumbren, otro comentario, Eduardo. Sí, no acostumbren a decir y aplicar lo que le pasó a tal me va a favorecer a mí. Cuidado, siempre busquen ayuda. Sí, Candy. Aquí les leo. María Elisa nos comenta en el chat: buenas noches, agradecida con cada palabra, con cada mensaje de tanta sabiduría y desde el amor, porque nos invita a amarnos primeramente antes de amar a los demás. Eso es correcto, María Elisa. Nosotros hacemos primero pareja con nosotros mismos. Y sigue diciendo María Elisa, pero en mi caso puntual quisiera saber por qué tiendo a que me vean como intensa, me imagino que escribir, igual ahorita me aclaras, por el hecho de dar mucha atención o de estar siempre presente. Y tiendo a dejar de ser visible según por hacerme muy presente. Ok, cuando tú le habitúas a la otra persona que le importas demasiado, que te apartas de ti misma y le das prioridad a la otra persona en tu vida, el cerebro de la otra persona, a través de ciertos procesos químicos, lee la información de hacerse importante y te genera gran carga de ansiedad con la cual te quedas pegada, adherida a una necesidad, y cada vez que esta persona apenas te dice algo, por pequeño que sea, ya tú lo tomas como algo demasiado importante y te sigues quedando pegada. Entonces comienzas a convertirte en una persona obsesiva, ¿ok? Ya no controladora, sino obsesiva en querer ser vista. Y la otra persona lo sabe o aparentemente cree saberlo, e inconscientemente su respuesta es generarte cada vez más ansiedad. Y esto va cada vez aumentando. Entonces comienzas el proceso de la famosa presión emocional. Dime, ¿qué pasa? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué te quedas callada o callado? Y esto va generando en la otra persona un proceso de estrangulamiento emocional, y es agobiante, pero no te das cuenta. Y resulta que tienes varios factores allí. Tienes un cortisol elevado a una gran carga de ansiedad que produce un gran estrés, y que la otra persona le generas un sistema de alerta que a ti te produce que está normal y está bien. Y lo repites una y otra vez. Y lo único que estás tú buscando es una necesidad, que te vean. Es lo que necesitas, que te vean. Pero como no te ven, insistes. Y como lo dije hace un par de minutos y hace un par de ratos, cómo funciona el cerebro en cuanto a este proceso. ¿Ok? Cuando tú te anticipas y eres predecible de lo que necesitas, el otro cerebro de la persona lo lee, lo copia y lo reproduce en tu contra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendimos más o menos eso? A veces podemos encontrarnos con parejas o con personas que a veces están hasta más solos que ustedes mismas, pero cuando consiguen a alguien que respalda esa soledad, creen sentirse acompañados, sacan provecho, lastiman, usan y abusan. Voy a dar un ejemplo. El narcisista es la persona más solitaria que hay en el mundo. Y el narcisista lo único que necesita es alguien que lo vea. Y él necesita, lo que hace es que alguien hacerlo creer que él está viendo a la persona. Y resulta que ni le importa lo que le sucede a esa persona. Pero le hace creer a la otra parte que él es importante. Que de verdad
estoy contigo y nada más lejos de esa realidad. Y aquí viene la frontera del apego emocional y no te das cuenta y caes en ese vacío profundo y duras años y años y años sin darte cuenta y sin saber cómo salir de él. Muchas gracias, Eduardo. Nos pregunta Betty Ham, ¿qué puede facilitar el dejar ir a esa persona que da migajas por la costumbre, teniendo en cuenta que uno es consciente de la situación? Fíjense algo interesante. Yo no sé cuánto ustedes pueden valorar su paz interior, su tranquilidad. No sé cuánto. Pero si ustedes no la valoran, jamás se van a dar cuenta de lo importante es que dejar ir a esa persona. Jamás se van a dar cuenta. Pero si ustedes comienzan a entender un factor muy sencillito, y esto tienen que crearlo como un hábito, la persona más importante en la vida de ustedes son ustedes mismos. Si ustedes no logran entender que la persona más importante en sus vidas son ustedes mismos, jamás van a poder dejar ir a alguien. Y ese alguien siempre se va a convertir en la persona más importante para ustedes. Y esa persona que es más importante para ustedes, jamás lo va a dejar vivir. Jamás ustedes van a poder vivir su propia vida. Van a perder su identidad. Y recuerden lo que les dije hace mucho rato. El cerebro ama las historias incompletas. ¿Y qué es lo que pasa en las relaciones de pareja? Que muchas parejas echan todo el cuento de su vida. Ya no tienen más nada que decir. Ya no tienen más nada que hacer. Y el cerebro dice, ¿y ahora qué me vas a dar para pensar y sentir? Si ya todo me lo dijiste. Porque caí en el sistema de que yo soy honesto. Yo soy honesto. Yo te digo todo lo que sucede. Deben guardarse algo, deben filtrar algo. ¿Ok? No hablo de secretos que perjudiquen la relación. Ni hablo de misterios que deterioren la relación. Hablo de esa palabra que la gente acostumbra. Es que yo soy transparente. El transparente generalmente se queda invisible. El transparente se queda generalmente invisible. Y como dice que no tiene filtro, ya que te vuelves para la otra persona, te vuelves predecible, ya sé todo de ti, ya qué fastidio, cuentas lo mismo, siempre dicen lo mismo. Y se pierde la motivación, viene la falta del deseo y por ahí se filtran inclusive eso que en un momento vamos a trabajar como un tema bien interesante que se llama las infidelidades. No la infidelidad de vivir en pareja, sino la infidelidad que te cometes a ti mismo. También conocido como el autosuicidio emocional. ¿Sí? Uy, qué fuerte. ¿Alguien más? Nos dice Yeliar Corrales. Ay, se me fue el chat aquí. Excelente tema, sin duda alguna información valiosa y la aprovecho. Y si extienden otra horita más, bueno. Recordemos que hay personas aquí De otra zona horaria. de otra zona horaria, de otro espacio, tienen cosas que hacer, algunas tienen pareja, otras se tienen a sí mismos, unas quieren cenar, otras no han cenado, otras quieren dormir, otras quieren descansar, y por eso que nuestras masterclass son muy específicas. Más bien invito a pronto estaremos aperturando más horarios. Más horarios, sí. Más horarios en otros días con otros temas también. Okay. Apreciaríamos nos dice Natalie. Perdón. Apreciaría muchísimo, perdón, Candy, de que le manden información a Candy, a la señora Zulma, de temas que ustedes tengan inquietudes, expectativas, y si está en nosotros poder desarrollarlos, sería interesante para esta comunidad y establecer ese feedback, porque a pesar de mis conocimientos, de los conocimientos de Candy, no lo sabemos todo y podemos aprender y nos obligan a estudiar y a dar respuestas, no a través de la IA, siempre lo digo, no soy amante mucho de la IA, aunque la IA en estos tiempos es muy importante, pero generar ideas es lo que establece en un cerebro que se produzca una neuroplasticidad. Cuando usted genera ideas suyas, no ideas de otro, usted está generando conexiones y emociones nuevas. La IA es maravillosa, pero como un instrumento solamente para mejorar ciertos aspectos. Pero usted debe desarrollar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones, no dictadas por una inteligencia artificial. Y la IA no es terapeuta. No. Usted le pregúntele a la IA, ¿qué sientes tú cuando amas a alguien? Sí, la IA queda cucú. Otra pregunta que nos hace Natalie Marchán. Interesante tema, reconocer. ¿Qué me ibas a decir, Eduardo? No, lo que ibas a preguntar ahorita adelante. Interesante tema, reconocer cuál es el problema que tenemos. Nos ayuda a buscar soluciones. Pensé que era una pregunta.
Y Ok. nos dice María Elisa, que nos había preguntado al principio, cómo reverso esa situación. Creo que lo que estabas explicando, Sí. creo que Las diste palabras respuesta. claves para revertir la soledad emocional, lo dije hace un par de instantes, es primero que no te conviertas en el proyecto emocional de tu pareja. Lo primero. La manera de revertir este proceso es eliminar totalmente de tu vida las expresiones y que no te guardes nada para ti y que te creas que eres un filtro y por ser un filtro y por ser tan honesta, nada te guardas para ti. Y si nada te guardas para ti, tu pareja no tiene ninguna expectativa porque te conoce tanto que para qué voy a perder mi tiempo en conocerte. Guárdense cosas, den que pensar, ayúdense a sí misma a guardar ciertas intimidades para ustedes y crear la expectativa del otro, como lo dije hace un rato, es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro ama las historias incompletas. Él le fascina cuando algo no termina porque le das que pensar a la persona, le das que crear y le das que sentir. Pero le cuentas todo y le dices todo. ¿Qué necesidad tiene la otra persona de saber más de ti? Nada. ¿Ya para qué? Aquí es cuando estas relaciones pasan a ser una costumbre, porque ya no hay nada que decir entre ambos. Te han dicho todo en la vida que ya, ¿para qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar si ya nos conocemos supuestamente todos? Y viene la soledad de cada quien en una relación de pareja, en una casa, en todos los procesos. Y es triste llegar a eso, muy triste. Y por último, no menos importante, que deben tomar como parte de ese resumen para evitar caer en la soledad emocional, es no pierdan el proceso de sus vidas, no abandonen su vida por otra persona, no renuncien a sí mismas o a sí mismos para que la otra persona sea feliz. Palabras menos, ustedes agarran una llave, se le entregan a la otra persona y le dicen, por favor, me encierras, me encarcelas, pero tú guardas la llave. Eso es lo que están haciendo. ¿Ok? Eso es lo que están ustedes generando a la otra. Y la otra persona se siente empoderada de quién? Ni siquiera de la vida de él, sino de la vida de ustedes. Pero ustedes decidieron entregarle la vida a esta persona. Por ahí Zulma me dijo que quería unas palabras finales cuando se las permitas, por favor, Candy. Ay, claro que Ya sí. tenemos Aquí por nos cerrar. dice Mariela Borrego, invitadas a conversar. Interesante tema, dice Mariela. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y por tu conocimiento. Gracias a Tulma y a tu colaboradora. Un tema amplio para reflexionar y ponernos en nuestro observación diario. Sería muy bueno dar este tema a nivel de liceos o buscar grupos de jóvenes, ya que ellos son más vulnerables por sus edades. Gracias. Sí, así es. Nos encantaría, de hecho, hay un boom, no sé, en Venezuela, en Estados Unidos, de pronto los que están aquí de otros países, pero aquí en Medellín hay un boom donde la juventud está buscando este apoyo terapéutico, bien sea con psicólogos, coach, terapeutas de vida, ontológicos, porque realmente se han sentido así y buscan ayuda. Como hay otros que de pronto por los recursos, el desconocimiento o pensar que está normalizado, no se aíslan y viven con esa soledad o situación emocional sostenida y pues se puede volver crónico, ¿no? Total. Fíjense, Entonces, y algo que dijo, bueno, termina Candy, que quiero sí. completar No, una no, idea. ya era hasta ahí, es como Ok, que fíjense, si aquí, conocen alguna familia o jóvenes, por favor, compartan estos links, que los usen, es la manera más inmediata en la que podemos abrazar a la humanidad. así es. Y es importante ahorita la acotación que hiciste, Candy, pero también la acotación que hizo Mariela, ya que Mariela fue docente por muchos años de su vida y la palabra, la labor de la docencia es una labor que está más cerca de los niños, inclusive más que los mismos padres. Entonces, venir, ¿ok? Venir sencillamente de una docente como Mariela o esa aclaratoria es un despertar para esa gente, esos docentes de hoy en día que están, no todos, pero están un poco apartados de la conexión con con sus alumnos. Entonces llegan, dan clase, dan lo que tienen que dar y cada quien se va, pero no son capaces de ver a este niño solo, a esta niña sola, que desde allí arranca la soledad, inclusive desde el mismo colegio, porque no lo ven en su casa, pero tampoco lo ven en el colegio. Entonces, aquí empiezan a tener ese tipo de proceso que lo comenté hace un rato, trastorno conocido como la eremofobia, ¿ok? Que es esa soledad
y esa necesidad de depender de ser aceptado en grupos. Y ahí se inserta el bullying y toda una serie de procesos que seguramente ya ustedes habrán leído. ¿Alguien más, Candy, que quiera mencionar? Vi que Sergio levantó la mano. Ah, ok, listo, Sergio. No, iba a aplaudir y le dije a levantar la mano, no se preocupen, pero bueno. Bueno, todo muchas bien. gracias. Bueno, Pero entonces ya. el contenido está bien, bueno, yo de mi parte, bueno, siempre que veo a alguien, bueno, le comparto la información porque de verdad que vale completamente la pena. Muchas gracias, Sergio, por tu comentario. Para que no vean TikTok por una hora, mejor que vean una reunión de esta. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Ok, recuerda, Bueno, Candy, Zulma, cuando quieras de darle el derecho a palabra a Zulma, que dijo que quería un par de minutos expresar algo. excelente, Zulma. La pantalla es Hola, tuya. ¿me escuchan? Excelente. Perfecto. Bueno, de antemano, pues quiero agradecer a todos acá presentes por permitirse esta gran oportunidad de crecer, porque cada palabra de cada uno de ustedes pues nos enseña, nos nutre, y esa es la idea. Y bueno, conseguí algo por acá que me pareció bastante pertinente, esas cositas que el Padre nos manda para uno, pues, No se escucha, Zulma. Zulma, se te fue el audio. Eduardo, ¿estás allí para decirle a Zulma? Hola, hola. Creo que se frizaron. A lo mejor fue el internet que se les caería por un momento. Puede ser, puede ser. Ay, Pero un ratico maravilloso. se reintegran de nuevo porque Vamos a cae el esperar internet. un minuto a que se les restablezca la red. Me encantaría escuchar ese mensaje tan bonito que sintió Zulma. Yo creo que ya salieron y se están volviendo a conectar. hola, Ahora ¿me sí, escuchan? bienvenida. Te escuchamos perfecto. Aquí te Hola. estamos esperando. Bueno, dicen que mujer precavida vale por dos. Excelente. Se nos cayó la conexión por las laptops y no sé, extrañamente nos quedó aquí el wifi del celular, no sé. No sé hasta dónde me escucharon, si lograron escuchar algo o no. Ibas a darnos unas palabras que en este momento te conectaste o encontraste de nuestro creador. Ok, perfecto. Entonces, les decía que me pareció algo me pareció muy pertinente que quede a reflexión de cada uno de ustedes. Entonces dice lo siguiente: el amor es un motor, pero la presencia es el combustible. Por mucho motor que haya, si no hay combustible, el viaje no avanza y te quedas varado en medio de la carretera. Si la ausencia es constante, ya no es un bache, es el paisaje. Entonces, pues, repito, queda a criterio de cada quien y me pareció bastante pertinente. Espero que lo disfruten. Y bueno, como les dije, no sé, misteriosamente me quedé yo esta conexión nada más porque a Eduardo se le cayó el internet y la lacto no sé si le habrá llegado, pero bueno, disculpa de antemano, son cosas que se nos escapan. Tranquila, sabemos que son cosas de la energía que Sí, están sí, ahí poniéndonos retos. Nos gustaría, Zulma, y creo que todos estamos de acuerdo en que nos compartas ese fruto tan lindo a la comunidad para que todos lo podamos ver, no solo lo que escribimos aquí, sino sí, poderlo leer mañana. Y creo que el resto de nuestra vida me parece un escrito precioso. Muchísimas seguro gracias. que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Yo por aquí estoy conectado con Gracias, datos. muy buenas noches. Muchas gracias a No todos. puedo Gracias. seguir porque se cayó la conexión de internet. Bienvenidos, estamos en Venezuela. Y gracias por el tiempo de cada uno de ustedes, que sé que ha sido muy valioso por prestarme la atención. Pero lo más importante para Candy, para Zulma y para mí es que esto no lo dejen pasar, que hagan su introspección de lo que hoy vieron, de lo que hoy sintieron, pero más importante es qué tipo de soledad es la que ustedes quieren vivir y con quién quieren vivir. Por mi parte, feliz noche,
buen lunes, exitoso inicio de semana. Y bueno, los que necesiten volver nuevamente a conocer la información, Candy y la señora Zulma van a colgar estos videos. Y las dudas y más preguntas al respecto, ya saben dónde conocernos y dónde ubicarnos. TikTok, Instagram, Bienestar Emocional 333, YouTube, Eduardo Ballester 6990. Feliz noche, se les quiere mucho y de Feliz gratis. noche a todos. Nos vemos Feliz por noche. la comunidad. Nos seguimos viendo en 15 días por el mismo canal. Adiós. Chao. Chao, chao. No, bendiciones para todos. Gracias. Hasta Adiós. luego. Amén, amén, amén. ¿Me escuchan?